retinosis pigmentaria y sus variantes en México. Asociación Civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia con nuestra querida amiga, la doctora Valentina Martínez Montoya, oftalmogenetista, que nos va a hablar de las terapias que hay hoy en día en cuestión del Stargardt. Le cederemos la palabra a la doctora Valentina. Muchas gracias, Gerardo. ¿Me escuchan bien? Sí, les escucho muy bien. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, Perfecto. Pues bueno, buenas tardes. Yo me presento, soy la doctora Valentina Martínez, soy médico especialista en genética y subespecialista en oftalmogenética y agradezco enormemente pues la invitación de Repivan México, en especial a Gerardo por esta atenta invitación para hablar hoy sobre las terapias emergentes en enfermedad de Stargardt. Bueno, para comenzar, quiero enfatizar un poquito y hacer una breve revisión de qué es la enfermedad de Stargardt, cuáles son los datos clínicos predominantes en esta enfermedad y cómo generalmente es el abordaje multidisciplinario de estos pacientes para después hacer la revisión y entrarnos un poquito en las nuevas terapias que están en investigación para Stargardt, sobre todo desde el punto de vista de terapias génicas y terapia farmacológica. Eventualmente vamos a hablar de estas terapias que están modificando la historia natural de la enfermedad y en las cuales vamos a tener, pues en los siguientes años, resultados muy positivos para esta enfermedad. Entonces, a manera de introducción, recordemos que la enfermedad de Stargardt es la distrofia macular hereditaria más común en los pacientes en general, sobre todo en etapa de adolescencia y en etapa adulta. Y recordemos que esto es debido a que la frecuencia de portadores, es decir, de pacientes que tienen variantes genéticas asociadas a esta enfermedad es supremamente alta. Entonces, si ustedes se fijan bien, la frecuencia de portadores es de 1 entre 20 personas. Quiere decir que si aquí en esta conferencia estamos conectados 20 personas, una de nosotros puede llegar a ser portadora de una variante para enfermedad de Stargardt. Evidentemente, esta es una enfermedad con una prevalencia pues alta en la población. Justamente, perdón, creo que acá se ve en mi pantalla, ¿verdad? Creo que se cortó la sí, presentación. doctora. Ok, vuelvo a compartirle una disculpa. Ok. Entonces, tenemos una prevalencia estimada de 1 entre 8.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Y recordemos que el defecto primario o la alteración genética que tenemos en esta enfermedad es por variantes patogénicas en el gen ABCA4, que nosotros nombramos comúnmente como transportador de cassette de unión ATP, subfamilia miembro 4. Esta es muy importante tenerlo en cuenta porque este gen codifica una proteína transmembrana que se ubica evidentemente pues en las estructuras como tal importantes del metabolismo del ciclo y que producen el ciclo visual en la retina. Y esta proteína transmembrana es muy importante porque se encarga del reciclaje de retinoides en el ciclo visual y como vemos aquí, pues la localización está en las membranas del disco, en los segmentos externos de los bastones y los conos. Debido al mal funcionamiento de esta proteína en la enfermedad de Stargardt, pues evidentemente el ciclo visual no se produce de forma correcta. Los derivados de retinol, que recordemos que la mayoría son derivados de la vitamina A, no producen o no se produce el proceso normal en este ciclo visual, por lo tanto hay una acumulación de subproductos tóxicos, sobre todo la lipofushina, que es la que vamos a ver en los estudios tomográficos o tomografía de coherencia óptica de mácula, que nos orientan a que puede tratarse de la enfermedad de Stargardt. Entonces, esta disfunción a nivel de esta proteína lo que causa es acumulación de sustancias tóxicas derivadas de retinoides, lo cual hace que haya una degeneración progresiva de los fotorreceptores, muerte de estos fotorreceptores y evidentemente las manifestaciones clínicas de enfermedad de Stargardt. Fíjense bien en esta imagen, a la derecha tenemos varios estudios, en este caso la tomografía de coherencia óptica o OTC macular, donde vemos áreas aquí pues de atrofia macular evidente. No hay grande alteración de los vasos y esta es una enfermedad de Stargardt en etapa inicial. Pero fíjense cuando se toma la autofluorescencia, que es otro de los estudios que se utilizan mucho en la clínica de distrofias hereditarias de retina, donde vemos, voy a poner acá mi cursor láser, mi puntero láser, áreas de hipoautofluorescencia, generalmente a nivel macular, lo que evidencia una gran atrofia macular,
con zonas de hiperautofluorescencia numular, que son estos puntitos que ustedes ven al lado o rodeando como tal la mácula, y justamente son esas áreas de acumulación de la lipofuscina, que es característica de la enfermedad de Stargardt. Cuando vamos a ver la tomografía de coherencia óptica, que es como si hiciéramos un corte histológico de la retina, vemos algo muy típico y es que a nivel macular hay pérdida de las capas externas de la retina y algo muy típico de esta enfermedad de Stargardt es la presencia del silencio coroideo en esta parte. Entonces, como ustedes pueden ver, en la enfermedad de Stargardt lo que más está afectado evidentemente es la visión central. Entonces son personas que pueden comenzar o en etapas muy tempranas, es decir, entre los 5 y los 10 años de edad. En otras, dependiendo de las variantes genéticas encontradas, pueden comenzar en etapas posteriores, como en la etapa de la adolescencia o inclusive en la etapa adulta. Y justamente la enfermedad de Stargardt se va a caracterizar por la presencia de visión central, pérdida de visión central progresiva bilateral, discromatopsia, que es la pérdida de distinción entre los colores, escotomas centrales, que son como manchas ciegas, generalmente negras, que se presentan en el campo visual central, la atrofia macular, evidente en lo que veíamos en las imágenes de la autofluorescencia, y las manchas color blanco amarillento, que esta no es la mejor fotografía, pero las vemos también aquí en esta zona, ¿no? Vemos aquí justamente lo que acabamos de mencionar, son otras imágenes típicas de la enfermedad de Stargardt. Entonces aquí vemos donde hay también zonas de atrofia macular rodeados por halos de hipoautofluorescencia con hiperautofluorescencia circulante a la zona de atrofia macular. Aquí vemos justamente en la fotografía de campo amplio zonas de atrofia bastante evidentes a nivel de la mácula. Y lo que les comentaba, la pérdida de las capas externas de la retina con engrosamiento de la limitante externa, que es algo muy típico también en las etapas iniciales de esta enfermedad. Fíjense que el electroretinograma en esta enfermedad se puede correlacionar con la gravedad de la enfermedad y ayuda también a establecer un pronóstico visual para estos pacientes. Entonces, en las últimas revisiones que se han hecho, porque se han hecho muchas revisiones de la literatura de esta enfermedad, el electroretinograma ha pasado a ser parte fundamental para clasificar Stargardt dependiendo del grupo del patrón en el electroretinograma de campo amplio. Tenemos entonces grupos 1, por ejemplo, con un patrón grave debido a la disfunción macular. Grupos 2, hay una pérdida generalizada de la función del cono, es decir, es una etapa más avanzada de esta enfermedad de Stargardt, donde los conos ya no son prácticamente funcionales. Y en el grupo 3, la enfermedad ha avanzado tanto que en el electroretinograma yo puedo ver evidencia de pérdida de la función de tanto conos como de la función de los bastones. Sin embargo, ojo, a pesar de que el electroretinograma nos permite clasificarla en grupos, no representan etapas de la enfermedad, pero tienen implicaciones pronósticas. Es decir, entre yo tenga un grupo más avanzado de un patrón del electroretinograma alterado más avanzado, pues el pronóstico visual para estos pacientes también va a ser complicado. Ahora sí nos vamos a centrar un poquito en el tema de hoy, que son las potenciales intervenciones terapéuticas en esta enfermedad. Entonces, fíjense bien en este esquema, nosotros tenemos varias cosas para ubicarnos. Aquí tenemos una imagen del fotorreceptor, una imagen del epitelio pigmentario de la retina y algunos mecanismos que se han investigado en los últimos años que pueden modificar la historia natural de esta enfermedad. Y fíjense que tenemos desde los más avanzados, que son las terapias génicas, como aquí lo vemos, donde se han investigado terapias génicas, donde se introduce un vector o un transgen con una copia de ABCA4 funcional, sustituyendo el defecto genético inicial en estos pacientes. Pero tenemos otras, como por ejemplo los modificadores del ciclo visual o BCM, que generalmente lo que tratan es de impactar dentro de ciertos procesos del ciclo visual, como por ejemplo los antagonistas de RBP4, que son transportadores del ácido del retinol como tal, el emisustat, que es una terapia farmacológica en investigación, que lo que hace es que se adhiere al RPE65 y curiosamente diríamos, pero ¿por qué RPE65 si esa es otra patología completamente diferente y hay una terapia génica dirigida? Bueno, en las últimas investigaciones se ha visto que también inhibidores como el emisustat que actúan en RPE65 pueden llegar a tener un efecto terapéutico en pacientes con Stargardt.
y otros como modificaciones de la vitamina A, porque recordemos que esta es una de las pocas patologías donde el exceso de vitamina A debido al defecto genético puede causar más acumulación, de lipofuscina y aumentar como tal pues los datos clínicos y la progresión de la enfermedad de Stargardt. Entonces, en los pacientes con Stargardt se debe evitar el exceso de vitamina A. De hecho, una de las recomendaciones dietarias es que disminuyan en la dieta el consumo de vitamina A, y justamente vienen intervenciones terapéuticas que tratan de modificar justamente el metabolismo de la vitamina A para disminuir la acumulación de lipofusina. Y finalmente tenemos otras investigaciones a nivel farmacológico, como el ácido doicohexaenoico e icopentaenoico, que si bien no han tenido resultados muy claros y decisivos en la modificación de esta enfermedad, todavía siguen en investigación y no se han descartado por completo. Bueno, a continuación les voy a dar como una breve repaso de cuáles son las fases de estudios clínicos para que un medicamento sea aprobado a nivel clínico y ya pueda ser usado en los pacientes. Entonces, recordemos que en los clinical trials hay diferentes fases en las cuales los investigadores que hacen investigación en las diferentes terapias para enfermedades genéticas pueden centrarse, y ojo, no solo en enfermedades genéticas, sino en general. Sin embargo, hay que considerar que cuando hablamos de enfermedades raras, evidentemente este número de pacientes considerados en cada una de las fases de los ensayos clínicos puede variar. Entonces, lo que ha hecho la FDA es que quizás ese número es un poco, o considera un número más reducido para considerar la aprobación de un tratamiento en enfermedades raras. Pero en términos generales, ¿cómo funciona? Generalmente las fases 1 son investigaciones que se hacen en pequeños grupos de personas, generalmente entre 20 y 80 la primera vez, y el propósito de este estudio o de estos estudios en fase 1 es verificar y aprender sobre la seguridad y la posibilidad de identificar efectos secundarios si se hacen en grupos acotados de personas. Cuando hablamos de estudios fase 2, ustedes ven que se incluye un número más grande de personas, generalmente entre 100 y 300 personas, y la fase 2 es decisiva para continuar la investigación de un tratamiento. ¿Por qué? Porque se determina tanto la efectividad como la seguridad del medicamento en un grupo más amplio de población. Esto que les estoy comentando son estudios o fases clínicas en humanos. Recordemos que antes de que se prueben los estudios en humanos, tenemos una fase preclínica que se hace en animales, y que si las pruebas iniciales no son concluyentes en animales, nunca se llega a estudiar en humanos. Ahora, los estudios fases 3, fíjense que incluyen ya grupos de más de 1000 personas, de 1000 a 3000 personas. Aquí, evidentemente, con una muestra más grande, pues el poder del estudio aumenta, y lo que se quiere hacer es confirmar la efectividad, monitorear efectos secundarios y comparar los efectos del medicamento con estándares de tratamiento que están disponibles, por ejemplo, similares, y si no hay medicamentos para comparación, pues simplemente se evalúa la droga en cuestión o el medicamento en cuestión. Finalmente, los fase 4 es después de que haya una aprobación del medicamento ante la FDA, y lo que se quiere ver es justamente la seguridad después del lanzamiento del producto, es decir, generar evidencia o real world evidence, evidencia en vida real, de cómo el medicamento está haciendo su efecto y cómo se está comportando en diferentes poblaciones donde el medicamento ya está aprobado. Entonces, ahí sobre todo se recogen datos de seguridad del medicamento, de efectos secundarios que no habían sido reportados en los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, y el uso óptimo de estos tratamientos. Ahora, vienen muchas investigaciones asociadas a Stargardt, y una de ellas es la terapia génica. La terapia génica, para ponerlos en un contexto y no extenderme mucho en esto, recordemos que hay muchas formas de terapia génica, pero los dos más conocidas son evidentemente la terapia génica a base de una entrega directa, que es la terapia génica in vivo, o la terapia génica basada en una entrega, digámoslo así, indirecta, o la terapia génica ex vivo. Entonces, en resumen, la terapia de entrega directa lo que hace es que se ha diseñado a través de biotecnología una terapia génica con vectores virales, que lo que hace es introducir el transgen. Generalmente los vectores virales son virus o a base de virus adenoasociados,
Y este medicamento se inyecta de forma sistémica, ya sea vía endovenosa o dependiendo del órgano target. En este caso, si es el ojo, generalmente se hace a través de la inoculación directa en la retina. Se coloca la terapia génica y la terapia génica hace el efecto in vivo para la cual va dirigida, digámoslo así. Pero tenemos otro tipo de terapia génica donde la entrega es indirecta, que quiere decir que se extraen las células del paciente. Estas células son modificadas externamente, es decir, se une el transgen o se pone el transgen en estas células in vitro y las células nuevamente se administran al paciente. Entonces vemos la diferencia, que una entrega es directa o sistémica y la otra es simplemente a una línea celular específica. Y sobre todo en este ejemplo de basada en la terapia génica ex vivo, pues tenemos los ensayos de terapia génica, sobre todo a nivel de cánceres hematológicos, y en hematología hay mucha investigación en este tipo de terapia y vienen muchas más. Ahora, la terapia génica en Stargardt y en general en las enfermedades oculares de origen genético, pues tiene gran potencial. Pero en Stargardt realmente vemos que pues existen varias cosas puntuales que debemos tener en cuenta. Lo primero es que el gen de Stargardt es muy grande, es decir, es un gen con bastantes exones que tienen una secuencia genética de muchas kilobases, y la terapia génica actualmente solamente cubre una parte, es decir, o puede incluir una secuencia genética un poco más pequeña de la secuencia genética completa del ABCA4. Y ese es un gran problema y ha limitado mucho la investigación en esta enfermedad, porque justamente se están desarrollando tecnologías concomitantes que lo que hacen es justamente mitigar ese efecto de la secuencia genética en Stargardt, y lo que quieren hacer es usar nuevas tecnologías para aumentar la secuencia genética y producir una proteína funcional y una posible pues terapia modificadora de la enfermedad, no curativa, pero sí una terapia buena en Stargardt. Generalmente, en la terapia génica de Stargardt han usado varios vectores virales. Uno de ellos ha sido el lentivirus, los virus adenoasociados, que son los más usados actualmente. Pero también tenemos vectores no virales para Stargardt, y justamente tenemos vectores diseñados con tecnología de DNA recombinante como el C3DNA, que es un DNA circular covalente cerrado y nanopartículas. Entonces, justamente para mitigar lo que comentaba ahora, se han desarrollado estas nuevas tecnologías, y el objetivo también de desarrollar estas nuevas tecnologías es evadir la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune al inocular un vector viral, por ejemplo, de virus adenoasociado, que puede generar una respuesta inmune de defensa a la terapia génica y mitigar su efecto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hacen los virus adenoasociados con terapia génica. Entonces vemos que está aquí el DNA terapéutico o el transgen, la partícula o el vector viral que ha sido modificado y se le han quitado las secuencias genéticas que producen patogenicidad en los pacientes. Se inocula y lo que hace es que se forman partículas endosomales que finalmente liberan el material genético, pero este material genético forma algo que se llama episomas circulares, y debido a la secuencia genética que se ha inoculado, pues empieza a transcribir aquí directamente en el núcleo y genera el efecto terapéutico con una proteína funcional. Algo importante es que nunca se integran al DNA del paciente, es decir, no producen inserción mutacional o riesgo, por ejemplo, de cáncer, sino que son los endosomas los que permiten justamente que se transcriba la información genética de estas terapias génicas, pero no vamos a tener un efecto directo insercional, digámoslo así, como por ejemplo con vectores como lentivirus, que sí se ha visto que pueden llegar a causar estos fenómenos oncogénicos. Ahora, hubo un estudio justamente con vectores de lentivirus. Este fue un estudio llevado a cabo por Sanofi Genzyme. Sanofi en general, no sé si Genzyme es más para terapias lisosomales, pero Sanofi justamente fue publicado recientemente. Fue un estudio multicéntrico, no aleatorizado, fase 1, fase 2. Ustedes ya entienden qué significa fase 1, fase 2, donde se hacía una inyección subretinal del vector lentiviral del virus de Ewing Anemia Infectious Virus, EAIV,
con el transgen de ABCA4. Este estudio finalizó en 2019. Publicaron 3 años de seguimiento de las primeras cortes en 22 pacientes usando dosis escaladas de las terapias, es decir, cada vez inyectaban más dosis del transgen. 12 inyecciones subfoveales dentro de este estudio clínico y 10 extrafoveales. Y lo que evaluaron ellos fue mirar los cambios en la agudeza visual mejor corregida, la perimetría cinética, que son estudios que se hacen para evaluar la eficacia de esas terapias en algunos casos, la visión total, el electroretinograma de campo amplio y multifocal, y la fotografía de fondo a color que les mostraba ahora con la autofluorescencia y la OCT. Estos vectores lentivirales tuvieron varias consideraciones dentro de este estudio de terapia génica, y es que en los pacientes evaluados se aumentó la atrofia del epitelio pigmentario de la retina en un 27% y hubo un empeoramiento de la atrofia en la autofluorescencia que se les hizo a estos pacientes. Entonces, realmente esto fue desafortunado porque lo que se esperaba es que no tuvieran este efecto secundario. Y de 100 pacientes, 27 desarrollaban atrofia del epitelio pigmentario, es decir, empeoraban con esta terapia génica puesta en estos pacientes. También se vieron casos de un caso de hipertensión ocular crónica. No hubo cambios significativos en las medidas de funcionamiento visual. Solamente un paciente, fíjense, de todos los estudiados tuvo disminución de los flex. Los flex son las lesiones de lipofuscina que yo les comentaba al inicio, que son el fundus flavimaculatus típico de la enfermedad de Stargardt. Y también se veían alteraciones como tal en la elipsoides y el epitelio pigmentario de la retina, atrofia y parámetros de visión funcional similares en ambos ojos. Entonces, realmente los resultados no fueron los esperados. Se evaluó solo la seguridad, es decir, ¿es seguro poner el tratamiento? Pues al parecer es seguro, pero realmente la eficacia se pudo evaluar, la verdad es que no. Este estudio de Sanofi no evaluó la eficacia y lo que concluyeron es que se necesitaba evaluar la eficacia potencial a largo plazo y por lo tanto pues también se consideró que hubo limitaciones con este vector lentiviral, por lo cual no hemos visto nuevamente que hayan estudios con vectores lentivirales, que estos, recordemos, sí tienen riesgo de inserción mutacional en el DNA de los pacientes. Ahora, como les comentaba, se han desarrollado nuevas tecnologías para justamente vencer esta limitante de que el gen de Stargardt es muy amplio. Recordemos que hay varias de estas tecnologías han tratado de crear otras formas de vencer esta desventaja que se tiene con esta enfermedad en específico. Y una de ellas ha sido justamente el desarrollo de vectores duales de virus adenoasociados. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que yo tengo una primera terapia pensada con un vector de virus adenoasociados, pero la secuencia se queda corta. Entonces desarrollo un vector dual de tal forma que en términos sencillos podamos pegar las dos secuencias del gen de Stargardt y tratar de producir una proteína funcional. Esto realmente se está evaluando. Se están haciendo ahora estos vectores duales. Y otra tecnología que se ha desarrollado es esta, que es la número 3, que se denomina transempalme o superposición entre dos transgenes. Esta transempalme no proporciona superposición entre dos transgenes, perdón, ya que se eliminan secuencias genéticas repetidas, dejando una secuencia de codificación de longitud incompleta. Entonces, la diferencia entre la 3 y la 2 es que en la 2 pegamos las dos secuencias, y en esta de transempalme no tratamos de hacer lo mismo, sino que tenemos una secuencia genética, digámoslo, directa o completa a través de esta tecnología, que lo que nos hace es permitir una codificación completa o intacta de la proteína. Y lo que se ha visto evidentemente es que con estas últimas dos hay mejores resultados in vivo, y por eso todos los estudios de Stargardt se están orientando en estas últimas dos, vectores duales y transempalme. Entonces, otra de las investigaciones que se ha hecho con virus adenoasociados, que son los más usados actualmente, es esta que la hizo Aveona Therapeutics, donde utilizan justo lo que les acabé de comentar de las nuevas tecnologías, un vector dual que lo que hace es que quiere, digamos, transportar el transgen completo
Realmente todavía está en modelos preclínicos, es la desventaja. Como les comentaba ahora, preclínicos quiere decir que apenas los estudios se están desarrollando en animales, no han comenzado todavía los estudios en humanos. Sin embargo, tiene un gran potencial porque lo que han visto en estudios murinos, es decir, en ratones, cuando se mide el ARN mensajero, que es esa secuencia justamente que tiene el mensaje para la codificación de la proteína ABCA4, pues realmente hay una expresión buena de ese ARN mensajero en las células retinianas de ratones. Entonces, esta de Aveona tiene un gran potencial, siguen los estudios preclínicos, pero probablemente en los siguientes 4 o 5 años ya tengamos también resultados de estudios clínicos. Ahora, Regeneron es otra compañía que ha estado últimamente haciendo también estudios preclínicos para enfermedades Stargardt. Como ven, Regeneron también tiene investigaciones con vectores de virus adenoasociados duales. Han notado que también en animales hay una eficiente expresión en los fotorreceptores de estos animales después de la inyección intravítea de esta terapia génica. Y lo que ellos hacen justamente es modificar esta ingeniería, digámoslo, esta ingeniería genética, usando tecnologías como el trans-splicing que les expliqué anteriormente, donde lo que queremos es que la secuencia genética sea completa y no tengamos el problema de solamente usar un transgen que codifique una parte del ABCA4 y no toda la secuencia genética. Entonces, con esta tecnología de trans-splicing, lo que permite es dividir las porciones, sobre todo la porción 50 y 30 del ABCA4 humano, para que sea empaquetado completo en vectores de virus adeno-asociados duales, lo que lleva a la generación de una proteína de longitud completa, es decir, cortan el gen, pero la secuencia sigue siendo intacta, y finalmente a través de vectores duales, con esta tecnología trans-splicing, lo que hacen es inyectar la terapia, pues en este caso todavía en fase preclínica de animales, y lo que se espera es que se pueda empezar a usar en humanos. Ahora, este es otro estudio de Ocugen. Ocugen es quizás una de las compañías farmacéuticas que más ha tenido avances en la investigación de terapias génicas para Stargardt. Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación, en noviembre 10 del 2023, Ocugen anuncia la dosis o la primera dosis en un paciente con enfermedad de Stargardt en un estudio clínico evaluando seguridad y eficacia de esta terapia génica modificada que se llama OCU410ST. Esta es una terapia génica innovadora porque aparte de usar virus adenoasociados del subtipo 5, tiene una tecnología o tiene una secuencia que codifica el receptor alfa huérfano del ácido retinoico que se llama RORA. Y se ha visto que es efectiva y que puede ser un tratamiento posible en humanos para las ABCA4-patías, es decir, las enfermedades de degeneración de la retina o oftalmológicas de origen genético que tienen variantes patogénicas en el gen ABCA4. Recordemos que ABCA4, y olvidé mencionarlo al inicio de esta presentación, pues el diagnóstico clínico no siempre es fácil, porque a pesar de que tiene patrones muy específicos en los estudios que se pueden hacer a los pacientes, también hay que descartar un gran grupo de ABCA4-patías e inclusive distrofias de cono que simulan o se parecen clínicamente a la enfermedad de Stargardt. De hecho, hay varios subgrupos de Stargardt Light que no siempre son tan fáciles de distinguir y que solamente el estudio genético nos puede dar la pauta para saber si es Stargardt o no es Stargardt o es una Stargardt Light. Ahora, en ARBO, que es un congreso muy importante a nivel de oftalmología en 2023, se documentaron los primeros resultados de esta investigación de Ocugen y se vieron que en este caso, los valores de autofluorescencia, que es el estudio que yo les mostraba en blanco y negro, y la onda B que se ve en el electroretinograma y que generalmente habla de la transmisión eléctrica después de que los fotorreceptores son estimulados a nivel escotópico, quiere decir sin luz, tenía una amplitud más alta, ahora más alta la amplitud, mayor recuperación después de que los ratones se les ponía una luz blanca, y eso indicaba una mejor función de la retina. Entonces, con estos resultados preclínicos, Ocugen ya está a punto, si es que ya no empezó la fase 1-2 de esta investigación con esta terapia con ABB5 y receptores alfa huérfano de ácido retinódico modificados.
Esta que les muestro a continuación es una terapia génica a base de optogenética y aquí me detengo un poquito porque quizás esta es la que más esperanza genera en pacientes con enfermedad de Stargardt. ¿Y por qué lo digo? Porque Nanoscope en 2022 pues ya tiene avanzado este estudio clínico fase 1-2A con inyección intravítrea de este vector viral donde el transgen está compuesto por o más bien el transgen está compuesto por una secuencia del gen de opsinas modificado que lo que hace es que codifica un canal iónico sensible a la luz en pacientes con enfermedad de Stargardt debido a variantes patogénicas en ABCA4 y no solo en ABCA4, sino en otros genes que pueden llegar a producir fenotipos clínicos muy similares a Stargardt. Y voy a mostrarles un poquito de cómo funciona o cuál es la base de esta terapia. Lo que aquí vemos, ustedes pueden ver en la gráfica izquierda, son las células, unos tipos de células que tenemos en la retina, que son las células bipolares. Las rojitas son las células ganglionares. Acá tenemos los virus adenoasociados o los vectores virales. Pero estas células ganglionares y las células bipolares son muy importantes porque son muy sensibles a los estímulos de luz y ellas son muy importantes para el mantenimiento y la función correcta de los fotorreceptores y no solamente de eso, sino de la transmisión directa de la señal a través del nervio óptico, entre otros procesos como control de los ritmos circadianos, sensibilidad a la luz, inclusive cuando los fotorreceptores no están funcionando bien, entre otras, digamos, funciones. Pero lo que se hace es que si un paciente con enfermedad de Stargardt ya tiene dañados o muy avanzados su enfermedad y sus fotorreceptores no están funcionando adecuadamente, lo que se hace es poner esta terapia génica que hace que este gen sensible o la secuencia genética de opsina se modifique y active estas células ganglionares de tal forma que la sensibilidad a la luz de estos pacientes se puede llegar a conservar y se evita a largo plazo que estas células se degeneren. Entonces, a eso nos referimos con optogenética. Es una terapia dirigida a los genes de opsinas que son importantes para el funcionamiento de estas dos células o estos grupos celulares, independientemente de si el paciente todavía tiene fotorreceptores o no. Lo importante es que pueden ser usadas esta terapia no solo para Stargardt, sino para otras enfermedades donde digamos, la función visual se ha perdido mucho, los fotorreceptores ya no hay una gran cantidad de fotorreceptores funcionales y esta es una gran promesa a futuro para estos pacientes. Y justamente continuando con esta terapia de optogenética, pues está este estudio Starlight 2, que recientemente ha sido publicado. Se publicó en el ARBO también, en Annual Meeting Abstract del junio del 2023, donde lo que quería es evaluar la seguridad y la eficacia de la inyección intravítrea de este transgen de modificado, de la secuencia genética de genes modificadores de opsinas, en 6 sujetos que tenían mutaciones o variantes patogénicas en ABCA4, el LOTB4, PROM-M1, que son de hecho diagnósticos diferenciales cuando uno ve un paciente con probable Stargardt, y que tenían una agudeza visual peor que 20/640. En este Starlight, la compañía informó recientemente sobre estos resultados en la Sociedad de Especialistas de Retina, y lo que se vio fue que había una ganancia de 3 decibeles en un estudio que se llama perimetría media del campo visual y no había eventos adversos graves. Estos pacientes fueron tratados con esta terapia en Texas y en Florida. Y la verdad es que pues los resultados realmente en fase 2 de este Starlight Trial son muy buenos. Es una gran promesa para pacientes con Stargardt esta terapia de optogenética y la verdad yo prácticamente es la que veo más avanzada para estos pacientes. Ahora bien, si recuerdan y me vuelvo un poquito atrás, cuando les mostré esta diapositiva, que la anterior, en esta les comentaba de las nuevas tecnologías que surgieron como el C3DNA. Y justamente ese C3DNA, que es una nueva tecnología de terapia génica de entrega no viral, pues está revolucionando cada vez más la investigación en enfermedades de origen genético oftalmológico. ¿Y por qué? Porque aquí lo que se quiere es generar un DNA circular donde está el transgen
pero no usar virus o derivados de virus adenoasociados. ¿Para qué? Para evitar la respuesta del sistema inmune, inflamación y que la respuesta inmune disminuya la eficacia de la terapia génica. Entonces, en este caso, lo que se hace justamente es con ingeniería precisa, se hace un fenómeno COMET o de electrotransferencia, lo cual hace que se combine un novedoso diseño de electrodo, longitudes de onda específicas y algoritmos personalizados con un campo eléctrico, que lo que hacen es que este DNA circular sea estable, el transgen se ponga en el paciente, pero una de las grandes desventajas que tiene este DNA cerrado covalente es que una vez se pone en el paciente, solamente por un tiempo va a estar expresando la secuencia genética y va a estar expresando la proteína en la retina del paciente. La desventaja es que con esta terapia que es no viral, yo tendría que estar dando dosis, redosificación constante en el paciente, lo cual a largo plazo pues se puede traducir en más costos para el paciente y que una desventaja es que tiene que estar sometido a procedimientos para poner esta terapia génica. Recordemos que en la convencional de virus adenoasociados solo necesitamos una inyección y la terapia génica ya prácticamente hace su efecto. Es una inyección a nivel, o sea, una sola vez. Pero en esta de C3DNA que se está investigando para Stargardt, una de las ventajas es esa redosificación. ¿Listo? La evidencia que hay es poca, la verdad, con esta Intergalactic lo que ha hecho es estudios preclínicos donde ha visto expresión sostenida de la BCA4 en retinas de cerdos adultos a 6 y 12 meses. Entonces, sí es un tiempo considerable, sigue expresándose la proteína, pero pues tienen pendiente el estudio, iniciar los estudios fase 3 en humanos. Y hasta que no se concluyan los estudios fase 3, pues sabemos que no vendría una aprobación inmediata de este tipo de terapias para Stargardt. Este es el resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, fíjense bien, recordemos la primera de Sanofi, resultados no fueron clínicamente significativos en la evaluación de la función de la agudeza visual, ni tampoco en los estudios pues oftalmológicos visuales que se hicieron en estos pacientes, más bien estudios imagenológicos de estos pacientes. Tenemos otras terapias que si se fijan en el estado siguen en fase preclínica, es decir, en animales preclínica, 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 preclínica. Todas estas, algunas de ellas las vimos. Pero fíjense en esta que yo les comentaba, que es la más avanzada y que ya en 2022 se inició en humanos, que es la de optogenética. Y nuevamente repito, si me preguntaran a mí qué es lo que viene para Stargardt, yo diría que esta es la más avanzada para no solamente Stargardt, sino ABCA4 patías y quizás es la más, la que tiene mejores resultados, que tiene evidencia clínica de que no solamente es segura, sino que ha producido eficacia y ganancia pues visual en los estudios como la perimetría de campo y no efectos adversos en los pacientes estudiados. ¿Cuál es la desventaja? Que fíjense, como les comentaba ahora, solamente 6 pacientes ha sido probada. Entonces, en los siguientes años, lo que nosotros esperamos es que esta de optogenética tome más fuerza, que los brazos de este estudio, más bien la continuación de estos estudios, se extienda a muchas más población para que los resultados sean más concisos y podamos tener una aprobación de la FDA pronto de optogenética para enfermedad de Stargardt. Y fíjense, esta última otra pues sigue en fase preclínica. ¿Ok? Ahora, dentro de las terapias farmacológicas, les había comentado básicamente dos, ¿no? Una era la inhibición enzimática de RP65, que recordemos que esta también es una proteína, digámoslo así, más bien tiene una actividad enzimática dentro del epitelio pigmentario de la retina. Y recordemos que RP65, las variantes patogénicas en este gen producen ya sea maurosis congénita de Leber tipo 2 o retinosis pigmentaria en el adulto. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios es que una inhibición enzimática de esto podría llegar a mejorar la agudeza visual y algunos parámetros clínicos en pacientes con enfermedad de Stargardt. Y este medicamento se llama Emisustat, que es hidrocloruro de Emisustat por Kubota Vision. Y lo que ellos iniciaron esta investigación fue para atrofia geográfica, que recordemos que esta enfermedad tiene un origen muy diferente.
pero vieron en esta investigación de atrofia geográfica que era una posible terapia potencial en enfermedades Stargardt. Tuvieron una fase 2 completada en 2017, incluyeron 23 pacientes con dosis máxima por un mes. Y lo que se hace con esto al inhibir RP65 es suprimir el ciclo visual, es decir, que no se cumpla el ciclo visual a cabalidad, lo cual pues a su vez puede llegar a disminuir la acumulación de derivados de retinoide o de la vitamina A y producir una mejoría en pacientes con Stargardt. Sin embargo, los resultados fueron ambivalentes y si me preguntan, yo no le apostaría mucho a esta terapia porque no hubo tampoco cambios significativos en la agudeza visual mejor corregida cuando se utilizaban las tablas de TDRS, que son tablas que se han utilizado a gran escala, sobre todo en estudios en pacientes diabéticos. Y en la fase 3 incluyeron 55 pacientes donde se veían lesiones atróficas pequeñas, una reducción del 40.8 en la progresión de la lesión versus placebo. Sin embargo, esto fue un resultado que se vio en el estudio imagenológico de los pacientes, más no algo objetivo de mejoría de la función de la agudeza visual. Entonces, se sigue mucho especulando si la inhibición de este RP65 durante las primeras etapas de Stargardt puede proporcionar efectos beneficiosos adicionales en la progresión de la enfermedad. No se sabe. La verdad es que fueron muy poquitos pacientes que involucraron en este estudio. Tampoco hay un seguimiento a largo plazo que concluya efectivamente si esta inhibición enzimática tiene un gran efecto en los pacientes con Stargardt. Y faltaría pues estudios más completos con una mayor muestra de pacientes, un seguimiento más estandarizado a largo plazo para realmente concluir que el Emisustat puede llegar a ser importante para modificar la historia natural de la enfermedad en enfermedad de Stargardt. Ahora, esta promete, la verdad es que me sorprendió bastante cuando hice la revisión de la literatura de estas nuevas terapias. Y justo es esta, es una terapia farmacológica que inhibe la dimerización de la vitamina A. Como les comenté al inicio de la plática, el exceso de vitamina A es perjudicial en enfermedad de Stargardt por la acumulación tóxica de derivados del retinol. Entonces, Alkeus Pharmaceutical produce un tratamiento o está en investigación que inhibe la dimerización de esta vitamina A y lo que hace es que 10 a 19 átomos son reemplazados por este compuesto que se llama deuterio, lo cual es mucho más fácil de excindir, es decir, excindir es una palabra que se utiliza para, digamos, desaparecer o diluir la vitamina A o el retinol que llega a la retina. Se evita la dimerización de la vitamina A y por lo tanto, al disminuir los derivados retinoides de la vitamina A mediante esta inhibición de la dimerización, a su vez, pues disminuimos el producto acumulado, que es el A2E, que se ve en la forma de lipofuscina, y que es el producto por excelencia que se acumula en la enfermedad de Stargardt, que causa la degeneración en los fotorreceptores, ¿no? Entonces, vemos aquí que este fue, se basó, digamos, los resultados para proponer esta terapia. Fue un estudio multicéntrico de fase 2, 24 meses, que todavía sigue en curso. Se incluyeron en una etapa inicial 50 pacientes en el 2015, hubo un brazo de extensión en el 2020 y sigue en proceso. Todavía no se ha publicado los resultados de esta inhibición de la dimerización de la vitamina A. Y se sabe, o lo que se vio es que el 99% de la vitamina A fue reemplazada en estos pacientes por justamente esta vitamina A modificada cuando evaluaron clínicamente los resultados con las fotografías de campo amplio, la OCT y la autofluorescencia. Se vio que la tasa de crecimiento de las lesiones atróficas que yo les mostraba al inicio fue significativamente más lenta en estos pacientes, 21 a 28% más lento en comparación con el grupo tratado después de 2 años. Y esto es importante porque esta terapia puede ser una terapia adyuvante a las terapias génicas que están en investigación. Y concluyo esto por justamente este resultado. Disminuye o retrasa significativamente la progresión de las lesiones, mas no es una terapia curativa y no es una terapia que puede modificar mente la historia natural de la enfermedad. Puede llegar a ser una terapia ayudante de tal forma que si yo pongo una terapia modificadora como una terapia génica y le sumo este tratamiento farmacológico, puedo también impactar otro punto del ciclo visual de tal forma que
pues disminuyó la progresión de la enfermedad de Stargardt, ¿no? Algo que no es tan bueno es que no se encontraron cambios clínicamente significativos en la agudeza visual mejor corregida. Y ustedes dirán, bueno, pero pues si no produce cambios en la agudeza visual mejor corregida, entonces la terapia no sirve. No. Recordemos que hay muchos dilemas en cómo medir la eficacia clínica de estas terapias debido a que no todas las distrofias hereditarias de retina se comportan igual. No todas podemos utilizar solamente la agudeza visual mejor corregida como un parámetro estándar para que la FDA apruebe inmediatamente. Y algunas tienen una progresión más lenta, otras tienen una progresión más rápida, otras tardan mucho más tiempo en aparecer. Entonces, aunque no hayan cambios significativos, lo que sí se vio en este resultado, y por eso se lo señalo aquí, es que la progresión de las lesiones sí se retrasó. Y por eso les digo, esto puede ser a futuro una terapia a considerar como ayudante en el tratamiento, porque aparte el medicamento fue bien tolerado, no se informaron reacciones adversas graves y todavía pues siguen en estudios, se está planificando un estudio fase 3. Ahora, esta es otra que es un antagonista de RBP4. Este se llama Fenritide. Y este RBP4, recordemos que es un transportador plasmático de retinol, aquí lo tenemos, desde el hígado a los tejidos periféricos. Entonces, traducido esto en términos más sencillos, de vitamina A del hígado a los tejidos periféricos, donde la vitamina A va a ser un efecto específico en el tejido al que llegue. Entonces, si yo tengo un antagonista de este RBP4, pues evidentemente lo que quiero hacer es disminuir la cantidad de retinol o de derivados de vitamina A. Y también, muy similar a lo que veíamos en la primera terapia farmacológica, pues disminuir la producción de bisretinoides que causan la lesión en los fotorreceptores y en la retina como A2C. Este es de Sirion Therapeutics. Lo que hace es que previene la unión del retinol a RBP4, disminuye el transporte del hígado a los tejidos periféricos, incluyendo la retina. Y lo que se evaluó fue 300 miligramos de este tratamiento versus placebo para reducción o tratar de evaluar la reducción del crecimiento de lesiones y de neovascularización coroidea, que es una de las complicaciones más comunes de las distrofias de retina, generados como una respuesta secundaria a la atrofia justamente del epitelio pigmentario de la retina, de la degeneración de los fotorreceptores, perdón. Se vio que en un 20% de los pacientes estudiados se detuvo el tratamiento por efectos secundarios. Y esos efectos secundarios fueron básicamente que ya inhibieron tanto el ciclo visual porque no llegaba retinol suficiente, que también tuvieron efectos secundarios debido a que sí se necesita la vitamina A de cierta forma, no en el exceso porque pues aumenta la progresión de la enfermedad de Stargardt, pero sí necesitamos una base para que el ciclo visual de cierta forma, digamos, en términos generales, se mantenga. Entonces, cuando en estos pacientes el 20% tenían inclusive adaptación retrasada a la oscuridad, se inhibió tanto el ciclo visual que tenían disturbios visuales y pues decidieron suspender el tratamiento. Ok. No, todavía no tenemos estudios clínicos en Stargardt aún y falta pues probarlo en muchos más pacientes. Y finalmente, pues la terapia farmacológica es otro antagonista de RBP4 que se llama Tinlarebant. Y el Tinlarebant es un estudio que comenzó Stargardt Pharmaceuticals y no se sabe si produce suficiente cantidad de actividad biológica para suprimir el ciclo visual. Entonces, la realidad es que está muy incipiente. No ha mostrado buenos estudios en fases preclínicas. Al no ser un antagonista como tal, retinoide puede ser mayor en términos de seguridad, reduciendo eventos secundarios, porque no actúa directamente como el anterior que veíamos, que inhibe el RBP4, pero pues realmente no ha mostrado los resultados significativos. Se completó en 2019. En pacientes hubo seguridad y tolerabilidad, pero pues falta evaluar realmente la eficacia y en 2021 se empezó la fase 2. No hay reporte de efectos secundarios y eventos adversos, pero la verdad yo tampoco le apostaría mucho a esta terapia
Como les digo, en esta revisión, si me preguntaran, yo me quedaría con optogenética con respecto a terapia génica y pues esta terapia farmacológica para evitar la dimerización de la vitamina A es lo que tenemos más avanzado en Stargardt. Ok, bueno, yo aquí termino mi participación. Dejo para tener preguntas si el público tiene alguna pregunta. Creo que les hice Ok. un resumen de estas terapias. Tampoco quiero, es mucho más extenso el tema, pero creo que estas eran las centrales para darles el mensaje de que viene una buena terapia génica y una terapia buena con vitamina D. Y no quiero tampoco llenarlos de muchas más cosas para que no se me Muchas vayan a gracias, doctora confundir. Valentina. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, iniciamos el proceso de preguntas. ¿Alguien de los que están conectados quiere iniciar a hacer una pregunta a la doctora Valentina? Bueno, mientras se animan, yo tengo varios. Una de las primeras, ¿a qué o qué síntomas se requiere o se puede ver en un paciente y a qué edad se puede ver un diagnóstico para poder detectar un Stargardt o una mamá o un papá o un maestro pueda decir que tiene un problema ocular central que requiera de una atención oftalmológica? No sé si me expliqué con la Sí, pregunta. no, y gracias por tu pregunta. Es una excelente pregunta, Gerardo. Y es uno de los grandes problemas, y qué bueno que la traes a mención, que tenemos justamente desde el punto de vista de oftalmogenética. Inclusive es un problema al cual se enfrentan muchos oftalmólogos muy expertos y retinólogos en este grupo, porque lo que yo me encontraba en la clínica es que llegaban a genética ya o muy grandes, con diagnósticos diferentes a Stargardt, o los pacientes decían, bueno, pero es que si yo tengo Stargardt, ¿por qué nunca me lo vieron en la infancia? Y ahí la respuesta es básicamente depende del genotipo, es decir, de las variantes para Stargardt. Hay variantes, por ejemplo, que nos presentan o que se presentan con fenotipos clínicos en etapas muy tempranas. Entonces el niño llega con pérdida visual central, avanza muy rápido a lo largo del tiempo, le hacen los estudios imagenológicos y ven los flecks o el fondo flavimaculatus y dicen, ah, esto es un Stargardt y pueden diagnosticar los 10. Pero resulta que hay niños con variantes genéticas menos severas, entonces empiezan sutilmente a perder la visión y puede que no sea muy evidente en etapas tempranas, ni los profesores lo notan, les formulan gafitas por vicios de refracción, mantienen sus lentes y resulta que en etapas posteriores, después de los 20 años, empiezan con la pérdida visual progresiva. Y lo difícil del diagnóstico de Stargardt es que muchas veces estos niños chiquitos que empiezan con cambios sutiles en la visión, se les hacen los estudios de imagenología y no se ven los flex típicos en etapas iniciales. Entonces, nunca creen que es un Stargardt, lo dejan a lo largo del tiempo y llegan en etapas posteriores. Entonces, yo el consejo que te diría es un niño con pérdida visual que no es tan común, que no corrige a través de los lentes que les mandan los optómetras o la revisión de optometría. Y los papás son conscientes de que sigue esa pérdida visual, que no hay mejoría con lentes o que presentan alguna otra sintomatología, siempre consulten con oftalmología y siempre consulten idealmente con retinólogos. ¿Por qué? Porque ellos pueden evaluar a fondo los casos y más, pues si se trata de poblaciones pequeñas, porque recordemos que pues, la enfermedad Stargardt es una enfermedad recesiva, que la frecuencia de portadores es alta y que no podemos de entrada siempre decir, ah, se trata de un padecimiento que no es genético, dejémoslo así, sigámoslo. No, siempre que también el médico retinólogo tenga la duda de si es Stargardt o no, que puedan consultar con genética oportunamente y el genetista mande el estudio a tiempo, porque aún en esos niños donde no hay datos clínicos, el estudio genético puede ser pues orientador de cómo debemos hacer el seguimiento en estos pacientes. Entonces, no sé si respondo un poquito a tu pregunta. No hay un parámetro Eh, clínico. Lamentablemente nos gustaría que todo fuera A más B igual a C. No lo hay. Lo que nos puede dar predicción es el estudio genético. ok. La siguiente pregunta, doctora.
Hablabas del retinol o de la vitamina A. Se Ajá. ha hablado en diferentes situaciones, en diferentes formas, de que una persona con Stargardt no debe de tomar vitamina A. Eh, pero se puede recomendar que se tome vitamina A solamente natural, es decir, en los alimentos, pero no en suplementos. Sí, mira, ahí es súper complejo porque nosotros los genetistas, inclusive los oftalmólogos, no somos especialistas en nutrición. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que una vez se haga el diagnóstico, se envíe a nutrición para que la ingesta de vitamina A se disminuya. Ojo, y esto es importante porque no es suprimirla. Ustedes vieron que en uno de los estudios clínicos, tanta supresión con el medicamento farmacológico causó efectos también secundarios y los pacientes dijeron, no, hasta aquí llegamos, nos salimos del estudio. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que se disminuya, que el nutriólogo experto evalúe los alimentos de la dieta común y pueda decir, bajemos la ingesta de este tipo de alimentos para que la ingesta de vitamina A disminuya, ¿no? Pero evidentemente no se debe suplementar, eso sí es una respuesta clara, no se debe suplementar con vitamina A, queda estrictamente prohibido. Y sí buscar con nutrición la orientación para bajar el consumo diario de vitamina A según los cálculos que ellos hacen con la dieta acorde a las necesidades del paciente. Ok. Eso quiere decir que un genetista o un retinólogo debe de levantar una carta, por ejemplo, Sí, para que pueda ser enviado sí, a un s- nutriólogo para así que es. pueda tomar esas medidas correctas en cuestión de la vitamina A. Es De correcta en acuerdo. ese sentido. Y de hecho, Este, nosotros en el CONDE lo que hacíamos es al reportar el estudio genético, siempre se pone como indicación, consulta con nutriólogo especializado, se recomienda disminuir ingesta de vitamina A. Pero evidentemente, como no es nuestro campo de conocimiento, porque no somos nutriólogos, no recomendamos exactamente disminuya el consumo de estos alimentos. No, siempre recomendamos o se sugiere al paciente que saque una cita oportuna con nutrición para que el nutricionista baje la ingesta de vitamina A en su dieta. correcto. Otra pregunta, doctora. Hace rato al principio hablabas de que el Stargardt es la enfermedad más común de la parte ocular. No sé, ¿tendrás alguna estadística en México de qué posibilidades hay o de cuánta población en México hay con Stargardt? Exactamente el dato no lo tengo ahora, pero claramente les puedo mandar estudios publicados por genetistas muy reconocidos aquí en México. Uno de ellos es el doctor Chacón del Hospital Conde de Valenciana y la doctora Nancy Chilault, también oftalmogenetista, donde ella basó su trabajo de grado de subespecialidad en enfermedad de Stargardt y lo que se hizo fue identificar grupos poblacionales donde la enfermedad de Stargardt es muy frecuente. Lo que ellos llegaron en conclusión para resumir es que posiblemente en México la frecuencia de portadores es mucho mayor. Entonces es muy común Stargardt. Y más sobre todo en poblaciones, como yo les comentaba, que pueden llegar a tener o ser poblaciones endogámicas en menores de 5.000 personas. Es muy frecuente esta enfermedad. Pero bueno, les quedo ahí sí debiendo el dato específicamente de cuántas personas en México tienen diagnóstico actual, porque, ojo, una cosa es tener diagnóstico ya genético y otra es tener subdiagnóstico porque no sabemos y no hemos confirmado con el estudio genético. Pero les puedo mandar los artículos del doctor Chacón y la doctora Nancy. Por favor, doctor. Otra pregunta, doctora. En cuestión de estudios Perdón. genéticos, cuando un retinólogo o un oftalmólogo le indica a un paciente, tú tienes Stargardt, puede sacarse un estudio genético. El paciente va con el genetista y el genetista le hace sus preguntas o sus cuestiones de acuerdo a lo que ya conoce. O ve el diagnóstico que le está mandando el oftalmólogo o el retinólogo. Eh, el estudio genético se haría por un panel genético, por un exoma, o se puede realizar solamente por los que se conocen que provocan el Stargardt. Mira, esa pregunta también es muy buena porque todo va a depender y depende de muchos factores. O sea, te puedo poner un ejemplo, la sensibilidad diagnóstica con estudios a través de exoma ha aumentado mucho en los últimos años.
Entonces, cuando se utilizan estudios de exoma, la probabilidad de que tengamos un diagnóstico de distrofias hereditarias de retina en general aumenta por encima del 60%. E inclusive la práctica común que hacíamos en el CONDE es utilizar el estudio de exoma incluso para meter pacientes con enfermedad de Stargardt. Pero evidentemente estamos en un país con falta de recursos y esa falta de recursos indica que unos pacientes van a poder pagar un panel, otros no van a poder pagar ni un panel, otros van a poder pagar un exoma y otros ni siquiera van a poder pagar ni un panel, ni un exoma, ni una secuenciación directa dirigida a exones específicos de la BCA4. Si se dirige así, dependiendo de la población en la que se identificó el probable Stargardt. Entonces, yo diría que la respuesta a tu pregunta sería, depende del contexto clínico del paciente, depende de si el paciente puede acceder a estos estudios. Particularmente yo sí prefiero como oftalmogenetista hacer el exoma, porque el exoma me va a cubrir todos los genes y los diferenciales que veíamos ahí de Stargardt, que son el OB4 y PROM1. Entonces, yo preferiría el exoma. Sin embargo, tampoco podemos desmeritar algunas ventajas que tienen los paneles genéticos, porque el diseño de algunos paneles nos permite ver secuencias que quizás el exoma, por la profundidad o el diseño que tiene, no puede ver. Entonces, te digo, va a depender. Particularmente yo prefiero el exoma, pero si el paciente, por ejemplo, llega y dice, yo veo que tiene Stargardt y puedo utilizar un buen panel de genes que involucran genes en diagnósticos diferenciales de Stargardt, pues lo haría. Entonces va a depender mucho. Ok. Una última pregunta, doctora, para dar oportunidad a los demás, a ver si alguien quiere hablar. Pero una última pregunta. ¿El Stargardt en sí solamente es una condición ocular o también por medio del Stargardt se puede generar otro tipo de condición eh, sindrómica? No, generalmente el Stargardt es única. No he revisado casos en la literatura que tengan Stargardt. A lo mejor ahorita se me puede escapar alguno que tenga Stargardt y otra enfermedad. Lo que sí sé es que hay síndromes que pueden generar patrones o fenotipos oculares muy similares a Stargardt. Eso sí lo hay. Y hay síndromes genéticos que pueden producir fenotipos similares de degeneración, sobre todo a nivel macular y atrofia macular. Pero si tenemos un diagnóstico de Stargardt, básicamente vamos a tener solamente compromiso ocular, no un compromiso sistémico. A menos de que el paciente tenga dos condiciones genéticas concomitantes, que eso es perfectamente plausible y lo podemos ver en varios pacientes. Por ejemplo, yo puedo ver un Down y una osteogénesis imperfecta concomitante, o puedo ver una distrofia de retina y otra condición genética. En esos casos, yo sí vería un Stargardt por variantes en ABCA4 y el paciente con otra condición genética por variantes en otro gen. Eso sí puede pasar y no es infrecuente en Stargardt, porque si ustedes ven, la frecuencia de esta enfermedad es muy alta. Entonces yo puedo tener Stargardt y tener también la mala suerte de que mis progenitores pudieron también heredarme otra enfermedad. Bueno, muchas gracias, doctora Valentina. No, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, doctora Valentina Martínez, por medio de retinosis pigmentaria y sus variantes México, Repivan Asociación Civil. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Díaz, presidente fundador de Repivan. Te agradece de antemano esta plática eh, y esperamos que pronto nos volvamos a ver ya en forma presencial o en forma virtual para tener otras pláticas con relación a la importancia de la genética y cómo realizarse un estudio genético y en qué momento se pueden realizar y cómo se pueden realizar. En realidad, hay surgen muchas dudas en cuestión de las tareas, pero creo que estas pláticas son buenas para poder aprender y saber cómo manejar un tipo de algunos tipos de situación virtual. no, muchas Eh, gracias, Gerardo, a ti por la invitación de Repiva en México, por el espacio que nos dan para continuar pues estas sesiones académicas, sesiones para pacientes, para que ustedes sigan informados con las actualidades en tratamientos que vienen. Y bueno, pues yo encantada a futuro de seguir colaborando con ustedes. Aprovecho también la oportunidad para hacer hincapié en la necesidad de siempre tener estudio genético.
Lamentablemente, lo que yo me enfrento en la clínica es que vienen pacientes o me consultan y me dicen, doctora, quiero ver si realmente es Stargardt, y les digo, háganse el estudio genético. No, pero es que hace 20 años me dijeron que era esto y ya eso no va a cambiar, y la realidad es que no. Vamos a trabajar en esto, doctora, y yo la invito y te he invitado en otras ocasiones a que trabajemos en esto de los estudios genéticos. Ya estamos en este proceso, créeme, estamos en este proceso y ahora con los cambios que vienen en México, esperemos tener la oportunidad de que muchos pacientes se puedan realizar el estudio genético aquí en México y claro, como siempre, me gustaría contar con tu apoyo para poder generar este plan de trabajo para los estudios genéticos en México. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos por estar aquí No, que presentes. estén muy bien. Gracias, También doctora. me gustaría comentarles que si tienen familiares o pacientes que quisieran acudir a genética, estamos en el Conde ABC Santa Fe y en el Conde San Angelín. También podemos verlos en esas dos instituciones. Muchas gracias.